Bien, hoy vamos a ver entonces el tema 3 y se refiere a distribuciones muestrales, donde vamos a conocer el concepto de teorema central del límite, ¿no? En nuestra anterior clase habíamos visto la distribución muestral o distribuciones muestrales, donde habíamos visto que era necesario trabajar con muestras por diferentes tipos de razones, ¿no? Ya sea costo, ya sea tiempo, etcétera. Y habíamos visto también que existen diferentes tipos de muestreos con el objetivo de llegar a una solución o a un cálculo que nosotros estaríamos buscando aproximado al real, ¿no? Bien, entonces, ¿a qué se refiere el teorema central del límite? Dice, este teorema se refiere a que, dice, todo tipo de muestras que se vaya a tomar, cuanto más cantidad de elementos formen parte de la muestra, dice, la distribución va a estar cercana a la normal. Y ustedes recuerdan que la distribución normal tenía relación con la campana de Gauss, ¿verdad? Entonces, cuanto más elementos tengamos, dice, nuestra campana de Gauss va a ser más alargada, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora de forma detallada, ¿ya? Entonces, yo tengo acá dos links que les voy a pasar en este video. Pueden volver a ver, tiene 2 minutos, 3 minutos, no tiene más, en los cuales ustedes van a poder ver en resumen de qué se trata el teorema central del límite. El mismo que vamos a explicar ahora de forma teórica y en los videitos va a ser de forma dinámica, ¿ya? Bueno, la muestra para la toma de decisiones, ¿cómo se realiza esta muestra y para qué se realiza? Se supone que nosotros contamos con una población, ¿verdad? Es una población que puede ser difícil de llegar, puede ser muy grande, depende qué tipo de población se desee estudiar. Si nosotros tenemos una población, lo que debemos hacer es aplicar una técnica de muestreo para trabajar con una determinada muestra. Sí o sí debe haber una técnica de muestreo. La muestra debe elegirse de esa manera. Cuando a ustedes les pregunten cuál es la técnica que usted ha utilizado para elegir la muestra, pues ustedes ya conocen, ¿no? Entre ellas había, por ejemplo, técnicas probabilísticas, no probabilísticas. Una que es bastante conocida y no se olvidan es la bola de nieve, por ejemplo, ¿no? Después había la estratificada, no sé, a ver, ¿alguien me ayuda con qué muestras más? ¿Recuerdan? ¿Están durmiendo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo dijo Inge? Los tipos de muestreos que habían, yo les había mencionado ahora, la bola de nieve, el estratificado, ¿qué más había? Entre probabilísticas y no probabilísticas. Ya, se han olvidado. Bueno, había la simple también, habían diferentes, inclusive hicieron ustedes un mapa conceptual de los tipos de muestreos. Entonces, sí o sí se debe trabajar con una técnica de muestreo. Bien, una vez que ustedes tienen la muestra, esta muestra les va a ayudar ¿a qué? A obtener ciertos resultados para que se pueda tomar decisiones respecto al problema que ustedes están abarcando, ¿no? A eso se le llama estadística inferencial, ¿no? El estudio de la muestra para llegar a un resultado que nos dice cierta población. Bueno, eso recordando. Debemos diferenciar entre población, que está a este lado, y muestra. A ver. Por mi izquierda tengo las características de la población y a la derecha lo de la muestra. En el caso de la población tenemos ciertos resultados, medidas, la media de la población, la desviación estándar de la población, la varianza poblacional. Cada uno de estas medidas tienen su símbolo.
Si ustedes se fijan en la tabla, estos se refieren a la población y se llaman parámetros. Cuando se habla de parámetros, estamos hablando de población. Tenemos el número de observaciones, se representa con una N mayúscula. La media con este signo que se llama mu. Desviación estándar o típica con sigma. Varianza sigma al cuadrado. Todos estos se refieren a la población. Si hablamos de la muestra, tenemos N minúscula, que sería el número de observaciones o número de elementos de la muestra. La media se representa con una X y una rayita acá. Esta X debe ser minúscula. La desviación estándar o típica con una S minúscula. La varianza con una S minúscula al cuadrado. Entonces, tanto la población como la muestra tienen sus medidas y sus símbolos que los caracterizan. Bien. ¿A qué se refiere el teorema central del límite entonces? Dice, si nosotros tenemos una población, por ejemplo, la población de los estudiantes de la UPEA, de la carrera de Ingeniería de Sistemas, por ejemplo, y nosotros deseamos obtener la distribución muestral de las medias. Ya, esto está como que trabalenguas, a ver, van a entender. ¿A qué se refiere distribución muestral? Quiere decir todas las opciones que nosotros tengamos, pero de las medias. Es decir, estamos hablando de las medias muestrales. Y esto se va a representar con la campana de Gauss, como nosotros hemos visto y conocemos la distribución normal que tiene esta característica, ¿verdad? La campana de Gauss. Entonces, podemos decir que la media muestral pues se acerca a la media poblacional. Y una vez que nosotros tengamos la media muestral que se acerca a la media poblacional, entonces podemos calcular la distribución muestral de la media. ¿Cómo? Tomando infinitos números muestrales de esta población. Sabemos que la población estudiantil de la UPEA es grande. Si solamente en nuestra carrera tenemos 450 becas, imagínense cuánta población tenemos, ¿no? Entonces, si nosotros estudiamos esa población con grupos muestrales, no sé, de 10 personas, de 15, de 20, dependiendo de la muestra, entonces vamos a tener infinitas muestras, ¿no? Bien. Ok. Aparte de eso, el teorema central del límite nos dice, y esto es importante, si una población está distribuida normalmente, entonces la distribución de las medias muestrales también se distribuye normalmente. ¿A qué me refiero? Si la población tiene esta forma, de esa población yo puedo sacar varias muestras. Por ejemplo, mi población es 10 personas, esa es mi población. Quiero tomar muestras de 2 personas. Entonces voy a tener cierta cantidad de muestras. De cada muestra voy a sacar su media. Y esa media va a ser también representada por una campana de Gauss. A eso se refiere. Si la población tiene esta forma, sus muestras también van a tener esta forma. Pero, ¿cuál es la diferencia? Cuando la muestra es pequeña, fíjense, la campana de Gauss es achatada. Si la muestra es grande, la campana de Gauss va subiendo, ¿no? Va a ser más en punta aquí. Y si ustedes ven los 2 videos que les he dejado, también se van a fijar que en el caso de los jugadores de fútbol, decía el ejemplo, podemos nosotros calcular la media tomando en cuenta su estatura, puede ser, ¿no? De la cantidad de goles que vaya a meter un jugador, un goleador. ¿Cómo podemos saber la probabilidad de cuántos goles vaya a meter, dice un goleador? Teniendo ciertas características. Puede ser su estatura, la asistencia a los entrenamientos, su peso, no sé, ¿no? Tantas características que puede haber. Pero bueno, el resultado dice, cuantos más jugadores tengamos, es decir, más elementos en la muestra, esta campana de Gauss va a subir más. Si se fijan acá, miren, 50, entonces más alto, ¿no? 30 más bajito, 20 más bajito. Ahora,
para el teorema central del límite, lo ideal es tener más de 30 elementos, ¿no? Eso lo vamos a ver acá. Bueno, dice, las diferentes distribuciones, esto lo moveré un poquito más arriba. Ya. Las diferentes distribuciones poblacionales, dice, el tamaño de las muestras fuera mayor a 30. Entonces, es importante que cuando se trabaja con el teorema central del límite, los elementos deben ser siempre más de 30. Si son menos de 30, los resultados ya no van a ser de forma normal, ¿no? Entonces, es una característica. Las distribuciones muestrales de las medias tendrán pues esta forma normal. Fíjense acá, tengo algunos ejemplos. Si recolectamos la información, puede tener este resultado. Sin embargo, si lo ordenamos, va a ser normal. De la misma forma, el resultado va a ser normal. Cualquiera de las formas, siempre nuestro resultado va a ser normal. La única diferencia es que esto sea más alargado o más achatado, la campana de Gauss. Ok. Entonces, ¿cómo definimos el teorema central del límite? Podemos decir que este teorema señala para cualquier tipo de población, a medida que se aumente el tamaño de la muestra, hemos dicho que mínimamente debe ser 30, la distribución de las medias muestrales se aproxima también a la normal. Okay. En conclusión, si nuestra población tiene esa forma, ¿no? La forma normal, entonces sus muestras, las muestras que nosotros vayamos a sacar, también van a tener esa forma. Y hemos dicho que nuestra campana va a ser más alargada o más achatada dependiendo de la cantidad de elementos, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo. Veamos. Si nosotros tenemos un dado, un solo dado, y lo lanzamos, este dado nos puede salir 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿no? Hay 6 opciones. Si nosotros lanzamos este dado 2 veces, nos puede salir 1, 1, esta opción. O nos puede salir 2, 2. O nos puede salir 3, 3. Y así sucesivamente, ¿no? O nos puede salir 6, 6. Entonces tendríamos cualquiera de estas opciones. Varias veces lanzamos esto y nos va a salir, seguramente nos va a salir, si lanzamos 10 veces, de las 10 veces, una cantidad mayor nos va a salir la suma 6, aquí 8. Una cantidad menor nos va a salir 1, 1 o nos va a salir 6, 6. Si ustedes hacen la prueba va a ser así. Y si vamos aumentando los dados, se van a fijar, fíjense aquí, la campana de Gauss va aumentando, ¿no? Más alto, aquí más alto, y fíjense, aquí va a ir subiendo. Si aumentamos esta cantidad a 10 dados, esto va a ser más arriba, ¿no? Y esto lo podemos probar, ustedes pueden probar lanzando los dados, ¿no? Y esto va a ser así, ¿no? Generalmente si lanzamos 6 dados juntos, no nos va a dar los 6, 1, 1, 1, 1, 1, ¿no ve? Nos va a dar mezclado, ¿ve? Tampoco nos va a dar 6, 6, 6, 6, 6. Entonces, fíjense, poca cantidad de veces nos va a dar eso. Poca cantidad de veces nos va a dar 1, 1, 1. Por eso sale 6 acá, ¿no? La cantidad mayor de veces nos va a dar en el centro. Esto ha influido también en los juegos. Ustedes han ido a las salacitas, allí, ¿verdad? Que hay juegos donde lanzas los dados y te sale, dice, te van a pagar ahí, los billetes están con ganchitos, ¿no? Pegados. Pues es verdad, ¿no? Desde el punto de vista del teorema central del límite, no va a salir todos igualitos. Entonces, lo que estamos buscando, los números grandes y los números pequeños, generalmente no salen, ¿no? Si es que los dados son normales. Bueno, veamos un ejemplo entonces del teorema central del límite y ustedes van a realizar otro ejemplo, ¿ya? Bien, dice, los ingresos por hora de empleados de producción en la pila andina es en dólares americanos. Es decir, Joy gana $7 por hora. Sam gana $7 por hora. Sue, $7 por hora. Bob, $8. Y aquí, ¿no? Ahí son, ¿cuántos empleados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada uno tiene esos ingresos por hora en dólares. Bien, lo que queremos calcular es lo siguiente.
¿Cuál es la media de la población? ¿Cómo tendríamos que calcular la media? La media, esta es nuestra población. Tendríamos que calcular 7 más 7 más 7 más 8 más 7 más 8 más 9. ¿Y luego qué hacemos? Hola. ¿El promedio cómo calculamos? La sumatoria de todos dividido entre el número de... Eso. Sumo 7 más 7 más 7 más 8 más 7 más 8 más 9. Todo eso dividido entre 7. Eso va a ser la media de la población. Porque nuestra población es esta, ¿verdad? Ya, hasta ahí estamos claros. Segundo, ¿cuál es la distribución? Atiéndame, por favor. ¿Cuál es la distribución muestral? Dice. ¿De qué? De la media de muestras de tamaño 2. Otra vez. ¿Cuál es la distribución muestral? Eso queremos encontrar. Distribución muestral. ¿Pero de qué? De la media, es decir, del promedio de muestras de tamaño 2. Para poder resolver este ejercicio, nosotros debemos calcular cuántas muestras tenemos de tamaño 2. Si yo tengo 10 elementos o 10 personas, ¿cuántos grupos de 2 personas puedo yo armar con estas 10? Para ello, ustedes saben que para poder calcular esto, podemos aplicar ya sea una variación o ya sea una combinación. ¿Cuál nos conviene? Analizaremos. Primer grupo, Joy y Sam. Segundo grupo, Joy y Sue. Tercer grupo, Joy y Bob, y así sucesivamente, ¿no? La variación nos dice que Joy y Sam es un grupo y Sam y Joy es otro grupo. Eso nos dice la variación. En cambio, la combinación nos dice que Joy y Sam es un grupo y Sam y Joy no existen porque ya hay un grupo. Entonces, ¿cuál de los dos tendríamos que aplicar para poder calcular la cantidad de muestras que se puede formar con 10 elementos tomados de 2 en 2? Hola. La combinación. Una combinación, ¿verdad? Entonces, primero tendríamos que calcular la combinación y luego calcular la distribución muestral. Bien, veamos entonces por pasos. Viendo la solución para el ejercicio 1 que ya hemos visto hace un momento, la media de la población va a salir 7.71. ¿De dónde ha salido eso? Primero hemos sumado los ingresos y lo hemos dividido entre 7. ¿No? Que está sencillito. Bien. Para el segundo ejercicio, queremos obtener, hemos dicho, la distribución muestral de la media. Ya. Sin reemplazos. Porque no puede ser que trabajemos con 2 personas y luego la misma persona vuelva a ser, formar parte de la población. No. Bien, se calcula todas las muestras posibles de tamaño 2, luego las medias de cada muestra. Tenemos 21 muestras posibles. ¿De dónde ha salido este 21? La combinatoria de 7 elementos tomados de 2 en 2. Ya, había la fórmula de la combinatoria, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la fórmula? De memoria, ¿no? Yo había escrito en una diapositiva anterior, había un error, pero lo hemos corregido. Esta fórmula la hemos usado varias veces. ¿Quién se acuerda? Era factorial de 7. de 7 dividido entre N menos E. factorial de 2 multiplicado por 7 menos 2 factorial, ¿no? En este caso. Ya, a ver, calculen otra vez. Factorial de 10, de 7, perdón. A ver, verifiquen si 21 está bien. Factorial de 7 dividido entre factorial de 2, porque aquí está el 2, multiplicado por factorial de 7 menos 2. Es decir, factorial de 5. Sí, sale, Ya, han calculado. ¿Quién me habla? ¿Karen? sí. Ya, los demás están durmiendo. ¿Qué ha pasado?
No, Inge, estamos escuchando. Ya. Entonces, calculan la combinatoria y les va a salir 21. Bien, hasta ahí estamos bien. Anotamos la cantidad de elementos de la población, 7. La cantidad de elementos de la muestra, 2. ¿Sabemos que hay 21 muestras? Sí. Son todas las muestras posibles tomadas de 2 en 2. 21 son todas las muestras. No hay más muestras si tenemos esta población. Sigamos con el ejemplo. Vamos a escribir una tabla donde vamos a tomar en cuenta todas las muestras. Fíjense acá. Una muestra, 2, 3, 4, 11, 12, 13, las 21 muestras, ¿verdad? Joy, Sam, Joy, Sue, Joy y así sucesivamente. Tenemos los 21 grupos de 2 personas. Anotamos sus ingresos. Ingreso de Joy, 7. Ingreso de Sam, 7. Ingreso de Joy, 7. Ingreso de Sue, 8. Y así sucesivamente. De cada una de las muestras, nosotros estamos hablando la media muestral. Entonces, vamos a sacar su promedio. Si se fijan acá, tengo ingresos por hora de Joy y Sam, 14. Su media o su promedio va a ser 7, ¿verdad? De esta primera muestra. Y así sucesivamente vamos a obtener de cada una de las muestras. Y fíjense, la media va a ir variando, ¿no? Aquí está. Ya, ese es el primer paso. Entonces, primero calculamos la cantidad de muestras. Después sacamos el promedio de cada muestra. Bien, una vez que tengamos el promedio, ahora vamos a escribir la distribución muestral. Hemos dicho que la distribución muestral es un resumen, entonces el resumen viene de la siguiente manera. Hemos dicho con la cantidad de muestra 2. La probabilidad va a ser igual al número de medias entre 21. ¿Cuál es el número de medias? Aquí está el número de medias. ¿Cómo se calcula eso? Tenemos la media muestral, los resultados 7, 7, 5, 8, 8, 5. Son solamente 4. 1, 2, 3, 4. Fíjense, ¿de dónde sale eso? Aquí la media. Aquí hay 7, 7. ¿Dónde hay más? 2 7 hay, ¿verdad? 7, 7, 2 7. Ah, no, 3, aquí está. 1, 2, 3. 3 7, ¿no ven? Entonces aquí tengo 7 y aquí pongo la cantidad de 7. 3. Ahora 7.5. Ahí tengo 7.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces voy a poner la media muestral 7.5 9 veces. ¿Se dan cuenta? De la misma forma el 8, de la misma forma. Todito esto me tiene que sumar 21. Porque son 21 muestras, ¿no ven? Entonces, tengo la media muestral, que es la media de cada muestra. Y tengo el número de medias, pues, ¿qué cantidad de medias muestrales hay? 7, 3 al decir, ¿no? Ahora, para calcular la probabilidad voy a dividir 3 entre 21, me sale 0.1429. 9 entre 21, 0.4285. 6 entre 21, 0.2857. 3 entre 21, 0.14. Y todito me tiene que sumar 1. Recuerdan que la suma de todas las probabilidades me tiene que dar, todas las posibles probabilidades me tiene que dar 1, ¿no? Si me da 1, entonces la distribución muestral de las medias la he calculado bien. ¿Qué me pedían en el ejercicio? Me pedían cuál es la distribución muestral, el resumen de las muestras, ¿no? Entonces acabo de poner en la tablita la distribución muestral. ¿De qué? De la media muestral de tamaño 2. La media muestral, nosotros hemos, aquí está, media muestral. Hemos sacado el promedio de cada muestra. ¿A ver? Y con eso hemos calculado la distribución muestral de la media. Bien, esa es la forma de trabajar entonces con esto. Y vamos a ir con la solución 3. Teníamos un ejercicio más. Dice,
¿Cuál es la media de la distribución muestral de la media? Hay que tener cuidado acá, ¿no? Otra vez. ¿Cuál es la media? O sea, ¿cuál es el promedio de la distribución muestral de la media? La distribución muestral de la media, aquí arriba hemos calculado, fíjense, distribución muestral de la media, ¿no ven? Ahora dice cuál es la media. ¿Ya? ¿Cómo se calcula eso? La media de la distribución muestral de la media se obtiene al sumar las medias muestrales y dividir la suma entre el número de muestras. Ok. Entonces, vamos a tener 7 más 7.5 más 7, todas las medias, y vamos a dividir entre 21. Todas las medias suman 162. Y se divide entre 21, me va a dar 7.75. Entonces, la media de la población es igual a la media de las medias muestrales. Entonces, se comprueba esta igualdad, ¿no? Si hablamos de forma simbólica, vamos a tener eso, ¿no? Bien, tenemos otro concepto que es la desviación estándar de la distribución muestral. ¿A qué se refiere? Se supone que cuando nosotros calculamos la media de las muestras, va a haber cierto error en relación a la población. Entonces, el error nos ayuda a calcular la desviación estándar de la distribución muestral. Ese error tiene esta fórmula. Entonces, podemos decir que está afectada por la desviación estándar de la población y el tamaño de la muestra, ¿no? Nuevamente, la muestra va a tener cierto error en relación a la población. Nunca va a ser igual, ¿no? Cada muestra nos va a dar un resultado, eso hemos visto también en nuestra anterior clase, un resultado. La segunda muestra va a ser otro resultado. Y es lo que nos ha dado, ¿no? Aquí en la tablita, por ejemplo, fíjense, la media, aquí está. En esta muestra me ha salido 7. En esta otra muestra me ha salido 7.5 y eran diferentes. Si nosotros revisamos la media de la población, ¿cuánto nos había salido la media de la población? Nos había salido 7.71, fíjense. Entonces, esta muestra, su media en relación a la media de la población, había un error de 0.71, ¿no? Entre 7 a 7.71 había error. Este era más pequeño. En cambio, este era más grande, ¿no? 8.5, mucho más grande todavía. Entonces, cada una de estas medias contenía cierto error en relación a la población. Y el error se determina con esta fórmula, ¿no? Hemos dicho que este error nos va a ayudar a trabajar con la desviación estándar. Bien, el teorema central del límite, entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Mientras más grande sea el tamaño de la muestra, la media muestral estará más cercana a la media poblacional, ¿verdad? Entonces, la muestra debe ser además más grande de 30. Y paralelamente a eso, la desviación estándar será pues más pequeña. Entonces, si mi población es grande, el error va a ir disminuyendo, ¿verdad? Va a ser más chiquito. A eso se refiere. Bien, acá tienen una tarea entonces. Dice la tarea. Las notas obtenidas en una compulsa son en puntos María 67, ese es su puntaje, Juan, Pedro y así sucesivamente. Entonces, al igual que el anterior ejercicio, lo que queremos es encontrar la media de la población. ¿Para qué queremos encontrar? Para comparar pues con la media muestral, ¿no? A ver qué tamaño es, cuál es la diferencia. Posteriormente, en el ejercicio 2, ustedes van a realizar la siguiente respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la distribución muestral de la media? Entonces, escribirán la tablita, ¿no? Pero antes, ustedes van a tener que calcular la muestra de tamaño 2. En este caso, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. Entonces, tendrán que calcular la combinatoria de ¿qué? 8 con tomados de 2 en 2, ¿no? En nuestro anterior ejemplo hemos calculado 7 tomados de 2 en 2. Ahora va a ser 8.
Una vez que terminen de calcular eso, pues realizarán la distribución muestral, ¿no? El resumen de las medias y van a obtener su probabilidad. Finalmente encontrarán cuál es la media de la distribución muestral de la media. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver que esto tiene pues relación con la población, al igual que hemos visto aquí, ¿no ve? La media de la población con la media de las muestras. Si ustedes obtienen la media de las muestras, les va a salir 7.75 y el de la población también va a salir 7.71, ¿no? Aquí, 7.71, he leído mal. Entonces, van a ver que esta igualdad sí existe. Entonces, de esa manera deben resolver la tarea 3.2. Bien, hasta aquí yo habría terminado la parte, el tema 3, parte 2.